Estaba leyendo una Biblia especial, se llama Mujeres de Propósito y es comentada. Y quería buscar un pasaje y me paré en otro y empecé a leer. Y realmente dije, Señor, esto es lo que estás hablando en mi vida y esto es lo que quiero también compartir con cada una de mis hermanas. Está el pasaje que vamos a estar viendo en Juan capítulo 5, Y yo el sábado comentaba un poco, así al pasar, y se ve que el Señor quería que ahondara un poquito más el tema, que a veces cuando el Señor se encontraba con alguna persona con necesidad, la necesidad era muy evidente, el problema era visible. Hubo un momento en el cual un enfermo de lepra se presenta delante del Señor y el Señor, en vez de orar por él y sanarlo, en vez de hacer alguna de las otras cosas que hizo con el ciego, que hizo barro y untó sus ojos y lo mandó a lavarse los ojos, a este hombre le dice: ¿qué quieres que te haga? Como si no fuera evidente la petición que él quería presentarle al Señor. Pero es que justamente en esas preguntas Dios orienta nuestra fe y la importancia de nuestra petición en Él. Porque cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones difíciles, nos enfocamos en la gravedad de ese problema, en ese dolor, en la profundidad de ese problema, de esa crisis. Y es tan grande que es imposible para nosotras ver más allá de eso que nos afecta. A veces las personas ven a sus problemas como gigantes. Y lo que el Señor nos quiere enseñar es que más allá de todo problema, por grande, por imposible, por contundente que se presente, Él está en control. Y Él es mayor que todo problema. Una frase muy conocida que no sé de quién es, dice: no le cuentes a Dios lo grande de tus problemas, cuéntale a tus problemas lo grande que es tu Dios. Porque justamente a veces en ese agobio de nuestra necesidad venimos delante de Dios, pero estamos tan enfocadas en lo que nos está pasando que no hay fe, no creemos que Dios puede obrar. Estamos como enceguecidas y a veces hasta el salmista habla en esta situación como que está en un pozo de desesperación. ¿Y qué puede ver una persona dentro de un pozo? Oscuridad, limitación. Lo único que ve son las paredes que circundan ese pozo y no ve ninguna salida. Pero hoy lo que quiero es que podamos prestar atención a que no solamente tenemos que ir a Dios en oración, que lo sabemos de memoria, sino que tenemos que enfocarnos en nuestro Dios y activar nuestra fe en Él. Y en este caso hay otro ejemplo que es el que vamos a ver ahora en Juan capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 5. Dice la Biblia: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Fíjense, el Señor le pregunta a este hombre, y el Señor es consciente, casi 40 años, casi una vida, una generación,
40 años es el número de una generación, tiempo cumplido para Dios. En los tiempos bíblicos, 40 años es el tiempo de una generación. Y este hombre había estado allí casi 40 años. Y la Biblia habla de que el Señor Jesús era consciente de esto. Pero aún así, se veía la condición de este hombre, que no podía moverse por sus propios medios. Tal vez se arrastraba cuando no había nadie que le pudiera llevar a donde él tenía que ir. Y sin embargo el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Y este hombre, fíjense cómo estaba enfocado en su miseria, en su limitación, en su enfermedad, que en vez de decirle sí, es lo que anhelo hace 38 años, le habla de su situación, de su fracaso, de encima de que él está enfermo, nunca puede llegar a tener esa sanidad que esas aguas producían por el toque de Dios en ese lugar. Y justamente eso es lo que estamos hablando. A veces es tan grande nuestro problema que ni siquiera le permitimos a Dios actuar. Y vamos a Él más con quejas, con lamentos, hasta con ciertos desplantes, porque yo soy tu hija y es una injusticia lo que me está pasando. ¿Cómo es posible que permitas que con el hecho de decir: Señor, por encima de mi situación, por encima de mi dolor, tú eres mi sanador y yo confío en ti? Y lo que Dios anhela en ese tiempo de crisis y de dolor y de angustia no es amargarnos, no es avergonzarnos, no es ponernos, como quien dice, la pata en la cabeza, no es vernos sufrir, porque ¿a qué padre le gusta ver sufrir a sus hijos? Y Él es nuestro Padre. El tema es que Él quiere enfocarnos en Él, que nosotras le busquemos a Él, que podamos poner nuestra fe en Él, que entendamos de una vez por todas que Él tiene más poder que todo y que esa situación difícil que estamos viviendo es su oportunidad. Él es especialista en imposibles. Pero también hay algo que Dios quiere enseñarnos y que Dios quiere movernos a hacer, porque en momentos de dolor, de enfermedad, de soledad, nos encerramos en nosotras mismas y no vemos más dolor que nuestro dolor. Alguna vez predicaba a mi esposo: no hay dolor como mi dolor. Usted por ahí escucha a personas así, que hacen de su dolor el estilo de su vida. Y usted va a hablar con ellas hoy, el mes que viene, el año que viene, y siempre le van a estar hablando de su dolor y de su problema. Y usted se ríe porque es así. Hay gente que ha sufrido una pérdida, un problema, una situación difícil, años, pero la mastica y la regurgita, y perdóneme la expresión, una y otra vez. Y lo que pasó ayer lo trae al presente hoy y mañana lo volverá a traer al presente, demostrando que, no, pero lo que a mí me pasó, imposible, que vos nunca vas a vivir lo que yo viví, el dolor que... Y quiero leerles justamente una enseñanza que comenta en esta mi Biblia comentada en cuanto a este tema, que no solo nos metemos en un pozo, sino que nos encerramos y tenemos el premio Guinness al dolor y al sufrimiento. Somos el récord de sufrimiento. No hay mujer sufrida como yo. Y en ese pensamiento nos encerramos de tal manera que aún nos insensibilizamos al dolor del otro. Quiero compartirle esto y entonces así usted va a entender mejor lo que quiero enseñarle. Dice
este artículo. Un día, mi amiga lentamente llegó hasta el mercado. Ella había gastado miles de dólares en médicos. Los años habían pasado y ella se había enfermado más en una depresión debilitante que la llevó a adquirir otras enfermedades físicas en su cuerpo, a tal punto que se retiró de la vida porque apenas podía moverse en su cama. Pero en esta ocasión, ella fue a duras penas al mercado de alimentos, donde notó a una mujer pobremente vestida con 2 niños pequeños necesitados. El corazón de mi amiga se compadeció por ellos. Por un momento se olvidó de ella misma, se acercó a la familia y los encontró desesperadamente necesitados de comida y ropa. Mi amiga decidió comprarles algunos alimentos. Ella llevó a la mujer, a sus hijos, y también alimentos hasta la casa de ellos. Al ver lo grande de su necesidad y que estaban rodeados de otras familias con necesidad, mi amiga alargó sus manos y su fe. Ella se involucró en ayudar a aliviar los sufrimientos de estas familias necesitadas. Después de un tiempo ella se dio cuenta que sus propias enfermedades, incluyendo la nube oscura que antes la mantenía en cama por días, la estaba dejando. En unos pocos meses mi amiga había organizado un ministerio de alcance para los necesitados en su comunidad. En el curso de un año estaba completamente sanada y llevaba sanidad de varios tipos a muchos otros. Mi amiga se convirtió en una de las cristianas más gozosas y llenas de fe que uno podría conocer. Este es el ejemplo que quiero compartirle para que podamos ver. Y en verdad, cuando se habla de sufrimiento, de dolor y decimos, no, lo mío es incomparable, lo que me pasó a mí es terrible, y uno abre su mirada y se extiende más allá de los contornos de su dolor, puede comprobar que hay cientos de personas que sufren cosas mayores, cosas peores que lo que nosotras estamos sufriendo. Y el Señor no nos llama a ser de bendición cuando estamos bien. El Señor nos llama a ser de bendición. El Señor, cuando envió a los discípulos en la gran comisión allí en Mateo capítulo 28, que vemos esta orden del Señor, id y predicad el evangelio. No les dijo a los discípulos, cuando ustedes se sientan sanos, cuando no tengan ningún problema en la casa, les hago esta aseveración para que sepan bien cuándo salir y cuándo no. Dice en su Biblia algo por el estilo. El Señor les dijo, id. Y ojo, porque Pedro no era superhéroe. Superman y el hombre araña solo están en los cómics y en las películas. Eran seres humanos como nosotras. Tenían problemas, tenían necesidades, tenían dolores, tenían cuentas que pagar como todas nosotras. Y nosotros los vemos a ellos ir. Y si nos falta más ejemplo, Pablo habla del aguijón en su carne, de enfermedades, de persecuciones y de tantas cosas que él tenía que sufrir. Pero prosigo al blanco, decía Pablo. Eso lo dejo atrás y me extiendo hacia adelante. Y esto es lo que quiero en esta noche compartirle de parte del Señor. Porque cuanto más débiles estamos, pero nos disponemos a satisfacer la debilidad de otra persona, más Dios se glorifica en nuestra vida. Más Dios se manifiesta y comienza a quitar de nuestro alrededor esas ligaduras de opresión que el diablo ha traído. No me olvido nunca de lo que a mí
me pasó cuando yo estaba allí, siendo una más, en terapia intensiva del Hospital Perrando. Habían muchos familiares allí, con sus seres queridos allí internados. Yo era una más. Pero ¿sabe, mi hermana? En un momento, los familiares de los otros internados nos pedían que fuéramos a orar por ellos. Y la verdad que yo no tenía ganas. Le voy a ser sincera. Lo único que yo quería era salir de esa situación. Era no querer estar más allí. Yo no tenía fuerzas para ir a orar por otro, porque apenas me arrastraba para ir a orar por mi esposo. Pero entendí que yo no estaba allí solamente por mi esposo, que Dios también quería que fuera un instrumento de bendición a otras personas que estaban pasando cosas también terribles. Y orábamos por jóvenes que estaban en peores condiciones que mi esposo, orábamos por su familia, orábamos por hijas que tenían a una mamá allí internada con una situación crítica. Y al poco tiempo ellas contentas porque su mamá estaba saliendo de la peligrosidad de su estado. Entonces aprendí por carne propia que por más mal que yo esté, cuando hay una necesidad, yo no estoy dando de lo que tengo, en mis fuerzas físicas, en mi sabiduría propia. Yo estoy dando de lo que Dios ha puesto en mi vida. Y es la única manera en la cual Dios se glorifica. Cuando nosotras podemos ser conscientes que Él tiene todo poder, y sea como sea la condición de nuestra vida, cuando Él nos da una oportunidad de servir, de compartir de su amor, de orar, tenemos que hacerlo porque lo hacemos en nombre de Él, porque somos sus instrumentos y no interesa nuestra condición, interesa su presencia fluyendo a través de nuestra vida. Y es algo que quiero dejarte para que el diablo no te engañe haciéndote creer que tu dolor es el más grande, que si viniera aquí los editores del libro Guinness estarías dentro de los récords de sufrimiento, de dolor, sino para que te abras, porque al lado tuyo también hay gente que está padeciendo y no es tu bienestar lo que le va a ayudar, no es tu sabiduría lo que le va a bendecir, es la presencia del Espíritu Santo fluyendo en tu vida. Dios se glorifica en maneras extraordinarias cuando nosotras estamos en la lona. Es así. Se me viene la imagen a la mente. Un guante. En estos días de frío, tal vez alguna ya sacó la naftalina de los guantecitos. Y a la mañana si tiene que andar en moto, ¡ay! Esos guantecitos ayudan mucho. Pero usted deja un guante tirado y no, ¿qué hace? Nada. No puede hacer, no tiene utilidad el guante. El asunto es que usted se ponga el guante, porque cuando usted se pone el guante, usted le da vida al guante, ¿o no? Cuando nos ponemos el guante, nosotros movemos el guante, nos manejamos con el guante. Y el guante cumple la función de abrigarnos, porque para eso fue hecho. Nuestra vida es un guante y muchas veces está ahí tirado en la lona. Nadie da 2 pesos. Hasta nos arrastramos como la mujer del ejemplo. Si en ese momento golpean a su puerta y una vecina desesperada le dice: vení a orar por mi hija porque tiene un ataque de asma, ¿usted qué va a decir? Ay, no sabes lo que yo estoy pasando en este momento. No me podés pedir eso. ¿Usted le va a contestar así? Mire, tira las chancletas, se peina un poco, esos pelos parados, después se los lava porque seguramente que ni siquiera se lavó la cabeza de la
depresión que tiene. Y en el nombre de Jesús, usted se planta y se va y ora. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios se glorifica. Dios la usa. Dios dice, bien, buena sierva y fiel. Así es como quería usarte. No cuando estás bien, toda maquillada. ¿Por qué no me vienen a ver cuando estoy bien, toda maquillada, que tengo la casa ordenada, todo de punta en blanco? Y ahí me piden oración. No, es que justamente el Señor la va a usar y se va a glorificar en su momento de debilidad. Y allí usted no va a tener dudas. Señor, fuiste vos. El que hizo la obra fuiste. El que actuó fuiste vos. Es así. ¿Y qué pasa? Uno vuelve de haber orado. Uno vuelve y viene con una satisfacción, viene con una electricidad y empieza y bueno, ahora me voy a ir a la peluquería porque qué mal que estoy muy... Y Dios empieza a activar en nosotras su sanidad, su satisfacción. Empieza porque nos enfocamos en Él y nos interesamos en el otro. Entonces Dios dice, ahora yo me enfoco en vos y yo te voy a levantar y yo te voy a hacer libre. Y esto no es un ejemplo allá, es la realidad de nuestras vidas y es la obra que Dios quiere hacer, es la obra que Él está dispuesto a manifestar en cada una de nosotras. Y entonces, una vez que Dios se glorifica en nuestras debilidades, nuestro corazón está en su lugar. Porque ¿sabe qué? Cuando estamos bien y vamos y oramos por otro, ¿sabe lo que muchas veces sucede que el diablo trae a nuestra vida? Vanagloria. El famoso orgullo espiritual. ¡Wow! Yo estoy bien, pobrecitos, todos están en enfermedad, están en pobreza. Yo estoy bendecida. Yo tengo que ir a orar por ellos. Yo voy a orar. Eso es hueco. Y nunca caiga en ese pensamiento, porque entonces Dios va a permitir que venga sobre su vida tal vez algo peor, para bajarnos el copete y saber que la gloria es de Él. La obra es de Él. Amén. Hay otro aspecto y otra actitud que quiero destacar en este hombrecito que fue sanado. Dios, en el Señor Jesús, que es Dios, quiso enfocarlo. Porque cuando Dios nos habla, Dios no solo ve la condición exterior que todos pueden ver, las ojeras tal vez, los ojos llorosos, que estás más delgada, que estás pálida, o que estás afiebrada. Dios ve el corazón. Y Dios había visto también el corazón de este hombre. Y vamos a seguir adelante porque hay otra cosa que quiero destacar. Entonces, desde el versículo 10 del capítulo 5 de Juan, leemos y dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Qué enfático, qué directo que es el Señor. Él sabía que este hombre tenía que enfocar su corazón en Él. Lo bueno es que lo encontró en el templo, así que bueno, estaba dando buenas señales.
de restauración. Pero le dijo el Señor, no peques más. Quiere decir que antes había pecado. ¿Y cómo había pecado si era paralítico y solamente estaba ahí en ese estanque? Usted no necesita moverse para pecar. Es más, puede estar en una caja herméticamente cerrada a llaves y candados y adentro de esa caja usted peca. El Señor lo había visto ese corazón, había visto esos razonamientos, había visto esos pensamientos. Por eso es que le dice, no peques más. Porque lo que el Señor Jesús había traído sobre él no era solo una sanidad física, era una restauración espiritual que él debía cuidar. Y esto es otra de las cosas que nosotras debemos estar atentas. Cuidar la obra del Señor en nuestra vida. Hay personas que han sido sanadas de cierta enfermedad en una manera milagrosa y se apartaron del Señor y se volvieron a su vieja manera de vivir. Volvieron a su terreno de comodidad. Y sí, les vino algo peor. Y sí, sucedió algo más fuerte sobre sus vidas, sobre su salud. Pero no es porque Dios haya obrado imperfectamente. No es porque Dios tenga una sanidad ficticia. No es que fue una fantasía. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. El tema es que nosotras, cuando nos alejamos, cuando nos olvidamos, cuando perdemos de vista la presencia, el poder, el señorío de Cristo en nuestra vida, porque Él no es solo el sanador, Él es el Señor de nuestra vida. Cuando perdemos de vista eso y no cuidamos aquello que Dios manifestó en nuestra vida, el que se va a manifestar es el diablo. Y aún el diablo va a venir con síntomas mentirosos. Pero hablo también de personas que tal vez usted conoce, que vinieron aquí con una enfermedad, Dios les sanó y nunca más aparecieron en la iglesia. Una persona con un problema, yo me acuerdo, en la reunión, justamente la reunión antes del accidente de mi esposo. Terminamos la reunión. Se va a acordar Isabel y Susana. Vino una mujer y estábamos terminando. Y le soy sincera, como creo que escribí, tal vez en el folleto que escribimos de ese testimonio. Yo me quería ir a mi casa. Yo estaba cansada. Y me quería ir a mi casa y esta mujer me dice, ore por mí porque tengo un dolor de cabeza. No. Cuando alguien que no conozco viene y me dice, ore por mí porque tengo un dolor de cabeza, yo digo, se armó. Se armó porque ya me pasó varias veces. Empezamos a orar por esta mujer y se estalló. Había que agarrarla entre cuatro. Me acuerdo que un brazo tenía Isabel, otro brazo tenía Susana, una pierna tenía Analía y la otra pierna no me acuerdo en ese momento. O sea que hay tres que pueden dar fe de lo que estoy diciendo. La mujer estaba pero manifestada mal, nos insultaba, nos sacaba la lengua como si fuera una víbora. Y oramos, reprendimos y acá y que allá y que fuera y que en el nombre del Señor. Hasta que por fin la mujer empezó a aquietarse. Se levantó, bueno, habló, concretamos una cita que nunca más sucedió. Nunca más apareció. ¿Usted la vio, Isabel? ¿Usted la vio, señor? ¿Usted la vio, señor? Nadie más. Esa vez. Y en ese caso es peor. Porque la Biblia habla de que cuando el diablo sale,
de una casa y al tiempo vuelvo y la encuentra limpia, vacía, viene con más compinches y peores. Exactamente. Entonces, sabiendo esto, debemos guardar nuestra sanidad y santidad. Porque a su casa limpia y ordenada, el único que la puede llenar y habitar es el Espíritu Santo. Nadie más puede entrar en esa casa. Entonces nosotras debemos guardarnos no solo de no pecar ya con cosas que sabemos que estaban mal, sino tampoco pecar ni con el pensamiento. Hay veces que el diablo viene con pensamiento. ¿Será que el Señor te sanó? ¿Será que el Señor te liberó? Y si tal vez, y si... Cuidado, mi hermana, porque esos pensamientos de duda los trae el diablo para que usted los tome, los haga suyos y entonces el diablo tenga lugar desde allí para manifestar su obra destructora y descalificadora de Dios. Así como el Señor le dijo a este hombre, mira, has sido sanado, has sido liberado, no vuelvas a tus mañas anteriores, no peques más. Y como si no lo entendiera el hombre, le dijo, para que no te venga algo peor. Peor de lo que estaba, creo que era ya. No había otra. 38 años arrastrándose como el gusano de Jacob. Y cada vez que llegaba al borde de... otro que se tiraba antes que él. Entonces, una condición peor, me imagino que ya... En este tiempo, Dios quiere enfocar nuestra fe en Él. No hay poder, no hay persona, institución, gobierno, fuerza mayor que Él. No hay problema, no hay enfermedad mayor que Él. Y si en medio de ese problema, de esa necesidad, de esa enfermedad, puedes salirte del pozo y mirar la necesidad de otro, Dios se va a glorificar en tu vida y Dios va a manifestar su poder en y a través de tu vida. Y una vez que eso suceda, no peques más. En mente, en corazón, en actitud, en acción. Busca la santidad de Dios y que Dios gobierne más y se glorifique más y más en tu vida. Que no haya lugar, ni siquiera una rendijita, para que el diablo nuevamente venga en contra de tu vida. La mayoría, por no decir el 99,9% de las enfermedades del ser humano, son fruto de pecado. En la mente, en el corazón y en acción. La mayoría de las enfermedades que vienen sobre el organismo son psicosomáticas. Dicen los médicos, somatizamos circunstancias negativas. Y lo otro viene por pensamientos, por vicios mentales que el diablo activa y pecados no confesados y vicios mentales, pensamientos negativos, fortalezas mentales no cortadas en nuestra vida traen como fruto enfermedades, como esta mujer, depresión y hasta la misma demencia. Por lo tanto, siendo conscientes de esto, mi hermana, yo le animo en esta hora, le aconsejo en esta hora, por salud mental, como decían algunos por ahí,
quite de su mente todo pensamiento, todo razonamiento que vaya en contra de la verdad del Señor, tal como dice la palabra. Todo aquello que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, renuncie a eso en el nombre de Jesús. Todo aquello que en su vida exterior e interior no glorifique a Dios, renuncie a eso en el nombre del Señor Jesús. Y póngase a disposición del Señor, para que sea como sea usted esté, Dios pueda glorificarse en su vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos y vamos a ponernos en manos del Señor. Si hay alguien que puede guiarnos a toda verdad, si hay alguien que puede manifestar aún en nuestra vida cositas que ni siquiera nosotras nos damos cuenta que están obrando para nuestro mal, es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad que nos lleva a toda verdad. Y si usted siente que hay algo en su corazón, a veces sucede esto cuando oramos, estamos orando y sentimos como un rebote, ¿vio? Usted dice Señor Jesús y ¡tim! Vuelve como que no llegó como que el techo es de elástico. Y entonces dice Señor Jesús y rebota y vuelve. Los profetas en el tiempo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, decían: los cielos están de bronce, están cerrados, no sube oración alguna. Cuando usted siente eso, esa es una alarma que el Espíritu Santo le está poniendo. Y tal vez usted no es consciente, porque usted se mandó tal vez en un momento de enojo, en un momento de bronca, en un momento de discusión, y quedó. Pero marcó en su interior un pecado. Entonces, si sucede eso, esa es una señal. Ahí nomás. Empieza usted a hacer el recuento. Busca en archivos. A ver qué hice ayer, a ver qué hice la semana. Pídale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélame si hay algo que te ofendió, que contristó tu corazón en palabra, en pensamiento, en razonamiento. Te pido que me reveles, que me muestres. Yo quiero renunciar a eso. No me sirve. No quiero nada que te aleje de mí. No quiero nada que perturbe la gloria y el peso de la gloria de Dios sobre mi vida. Porque cuando estamos a cuentas, es cuando Dios respalda nuestra vida con su favor, con su poder. Por eso usted tiene al gran ayudador. Usted tiene al Espíritu Santo que le va a guiar a toda verdad, a toda verdad, a toda verdad. Y Él va a guiarle al mismo centro de la voluntad de Dios, donde todas las cosas son perfectas.